Estamos en un momento de muchos aniversarios. El 50 aniversario de la muerte de Monseñor Cardijn, del cardenal. Casi 100 años de la fundación de la JOC, o por lo menos sí, de los primeros grupos de jóvenes trabajadores que organizó Cardijn en Bruselas. Y por eso la JOC Internacional me pidió algunas reflexiones, porque como he podido trabajar bastante con la JOC y con Cardijn en particular, siendo también asesor de un servicio nacional de la JOC en Bélgica en los años 50, acepté evidentemente de tratar de reflexionar sobre un tema, la JOC como movimiento, como método y como cultura social y religiosa. Así, el primer aspecto es la Juventud Obrera Católica como un movimiento. Y eso fue la obra de Cardijn. Cardijn, que había tomado conciencia de la diferencia social que existía entre su vida como seminarista, como sacerdote, y la vida de sus compañeros de escuela primaria, que era una vida de obreros. Y tomando conciencia de eso, se ha dado también cuenta de la situación de la clase obrera de su tiempo. De verdad, no era más el tiempo del trabajo de los niños de menos de 10 años en las minas, como fue en el siglo XIX. Pero, de toda manera, era un momento difícil después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo un cierto retorno de una economía que había evidentemente sufrido de la guerra, pero gracias a la guerra conocía un nuevo momento. Y un momento de empezar de nuevo una economía capitalista muy importante y con bastante éxito, pero fundada sobre la sobreexplotación del trabajo. Y en este sentido hubo realmente un momento de explotación fuerte de la clase obrera para una producción acelerada después de la Primera Guerra Mundial para reconstruir la economía europea, con largas horas de trabajo, con jóvenes que trabajaban a partir de 13, 14 años de toda manera, y con condiciones de trabajo a menudo realmente degradantes y salarios insuficientes para vivir de manera decente. Es en este contexto que Cardijn empezó a pensar que era necesario organizar los jóvenes, es decir, construir un movimiento, una acción colectiva, no solamente como lo hacía la Iglesia de su tiempo con buenas obras, obras sociales, obras de tipo de caridad, de asistencialistas, escuelas para los niños pobres, dispensarios para los que necesitaban ayuda. Todo eso sí, muy bien, pero eso no cambiaba la situación fundamental. Y era necesario, según el descubrimiento de Cardijn en la realidad, realizar una acción colectiva para realmente crear un
un instrumento social de cambio de un grupo particular en la sociedad, que era el grupo obrero, y en particular de los jóvenes, porque no solamente eran pobres, sino oprimidos. Y es eso su lectura, que no era la lectura mayoritaria de la iglesia de su tiempo, donde sí hablaban de los pobres, hacer obras para los pobres, pero no dar el poder a los pobres para cambiar la situación. Y es así que la idea de Cardin fue de hacer una organización. No solamente becas de estudio para algunos individuos brillantes, tal vez de las clases desfavorizadas, sino realmente una manera de transformar el sistema, no solamente de dar a algunos individuos la posibilidad de acceder, de entrar en el sistema y de ser tomados por el sistema, sino realmente de construir una fuerza social. Y es por eso que la JOC fue primero un movimiento, pero también un método. Construir un movimiento dentro de un grupo, a partir de un grupo desfavorizado y doblemente marginalizado. Grupo obrero, oprimido en las estructuras sociales, y jóvenes, varones y mujeres. Eso no era fácil, porque justamente las condiciones sociales eran tales que eran marginalizados. Y así, como sacerdote, evidentemente se preocupó de la evangelización de este grupo, de valorar los valores del reino de Dios, de la justicia, de la igualdad, del amor del próximo. Eso era su punto de partida, que era imposible con las estructuras sociales de explotación. Pero como él también había tenido una formación de ciencias sociales, había hecho estudios de una licenciatura en la Universidad Católica de Lovaina de Ciencias Sociales, él utilizó la institución que era la Iglesia como un aporte, una base para construir un movimiento. Era muy inteligente de su parte y era en este sentido un buen sociólogo, es decir, utilizar las instituciones para justamente crear un movimiento eventualmente que podría ser rechazado o aceptado por la institución. Y así utilizó una institución bastante conservadora en este tiempo, muy conservadora en general, considerada como un enemigo de clase por la clase obrera. He hecho algunos estudios en este tiempo sobre Bruselas y la manera como se constituyó la clase obrera en esta ciudad, pero fue lo mismo en todas partes en Europa, donde la clase obrera se constituyó fuera de las instituciones pastorales de la Iglesia, porque eran campesinos que venían por millares y decenas de millares en las ciudades sin que se cambió las estructuras pastorales, las parroquias, el número de sacerdotes, etc. Y por otra parte, hubo un acercamiento de la Iglesia con la burguesía, mejor dicho,
de la burguesía con la Iglesia. Al principio, con la Revolución Francesa, fue una ruptura entre la burguesía y la Iglesia, porque la Iglesia estaba vinculada con la aristocracia. Pero poco a poco, cuando se constituyó una nueva clase social, la clase obrera, que para la burguesía era un enemigo, una parte de la burguesía se acercó de la Iglesia, porque han visto que era un factor de estabilización social, que era un factor también de compromiso bastante importante en la educación. Y finalmente las escuelas para los pobres poco a poco se transformaron en gran parte en escuelas para los ricos y para la reproducción de la burguesía. Y lo mismo con las instituciones de tipo caritativo y de tipo de salud. Así, había realmente una contradicción entre los dos. Sin embargo, Cardin utilizó esta institución porque era también portadora de un mensaje, el mensaje de Cristo, que no podía rechazar. Aun si había una enorme distancia entre el objetivo, la evangelización, y la realidad institucional. Y eso fue el genio de Cardin. Evidentemente hubo muchas fuerzas de resistencia y se necesitó mucha también perseverancia y poder de convicción y también de traer con él un análisis justa de la realidad para poder ir más allá que todos los obstáculos que él ha conocido. Y como he dicho, eso necesitaba un método de trabajo, un método que fue un método inductivo, es decir, a partir de lo real, para ir a las causas de las situaciones y finalmente desembocar en la acción. Eso fue el método de Lacocque, ver, juzgar y actuar. Primero, ver la realidad, analizar la realidad de la opresión de la clase obrera. Después, juzgar, es decir, es justo eso. Y juzgar desde un punto de vista también cristiano, de los valores del reino de Dios. Y finalmente, actuar. Este método, finalmente, con una cierta influencia marxista, indirecta, porque es el método de Marx, de analizar las situaciones después de juzgar y después de proponer una acción para transformar la sociedad. Eso era bastante contrario al enfoque pastoral de la Iglesia. El enfoque pastoral tradicional tenía como punto de partida la cúpula, el clero, que estaba enseñando al pueblo, de arriba a abajo. Y Cardin empezó totalmente de manera opuesta, de abajo hasta arriba. Y así, la pastoral tradicional era un mensaje que se debe transmitir. Era una verdad que se debe compartir. Y era una institución que reproducía estas posibilidades de tipo de pastoral. Y evidentemente, el método de Cardin entró en choque con este tipo
de lógica, porque en su perspectiva la base era protagonista de la manera de percibir la realidad y de juzgar y de definir la acción. Y los jóvenes trabajadores eran los sujetos y no solamente objetos de una acción. Y eso era evidentemente una transformación fundamental de la perspectiva. Muy contraria a una perspectiva burguesa de una élite que dirige la sociedad y que significa que es necesario influir sobre las élites en vez de actuar en la realidad. Y en este sentido hubo un choque de valores también en el método mismo de Cardain. Eso es un choque con la visión burguesa del pensamiento filosófico, que sale de un pensamiento abstracto para llegar finalmente a la aplicación. Fue también el trabajo de Marx que decía, el trabajo del filósofo no es solamente analizar el mundo, pero también de transformarlo. Un método significa también una pedagogía. Y la pedagogía era de creer en la potencialidad de los de abajo, es decir, de los oprimidos, que han acumulado un saber por su experiencia, de utilizar este saber acumulado de la base para abrirla a un pensamiento más general y orientarlo hasta la acción. En este sentido, una pedagogía con la de Paulo Freire, el pedagogo brasileño, fue influida por la experiencia de la JOC. Cuando Paulo Freire escribió su libro Pedagogía del oprimido, y después muchos otros trabajos, hubo justamente en esta perspectiva, en esta pedagogía, la inspiración de lo que había pasado con el método de la JOC, es decir, salir desde abajo para construir la tradición del movimiento obrero del tiempo de Cardain, que era el movimiento obrero europeo, y en este sentido construir una pedagogía totalmente opuesta a la pedagogía de arriba hacia abajo. Sin embargo, hubo en el tiempo de Cardain un movimiento socialista fuerte en Europa, socialista y después comunista, y Cardain estaba con distancia frente a este movimiento. Y la razón fundamental era el carácter anticlerical y antirreligioso del movimiento socialista europeo, especialmente del movimiento obrero. Y debemos entender por qué. ¿Por qué? En función justamente de toda la situación social que, como lo he dicho, ha tenido como resultado que la Iglesia era vista como un enemigo de clase. Y así, para Cardain, el hecho que el movimiento socialista
fue no solamente anticlerical, sino antirreligioso, era una limitación a la posibilidad de emancipación de la clase obrera y particularmente de los jóvenes, por todo el aporte que el cristianismo, que la acción de Jesús en su tiempo de Palestina, que el aporte que el cristianismo podía justamente llevar a la emancipación de la clase obrera. Y así, él finalmente organizó un movimiento específico sobre una base de clase social para defender el carácter obrero de su movimiento, en contra de lo que la mayoría de la Iglesia estaba haciendo, que fue de crear un movimiento de acción católica general. Todo eso llevó a Cardin a construir una organización específica de clase, de jóvenes obreros, frente a otro tipo de organización que la mayoría de la Iglesia estaba promoviendo, que era la acción católica general, donde el acento sobre la importancia de los laicos, pero de los laicos en general, empresarios, obreros, campesinos, todos juntos, negando la realidad de las clases sociales. Y eso, evidentemente, hubo como consecuencia algunos conflictos, pero felizmente algunos obispos entendieron y tomaron la defensa de Cardin para que no sea expulsado finalmente de la Iglesia o impedido de trabajar en esta orientación. Así, el movimiento se creó, primero como movimiento nacional en Bélgica, después primero local en Bruselas, después nacional y después internacional. Y este movimiento ha tenido una gran importancia, por ejemplo, en América Latina, para la renovación del conjunto de la Iglesia latinoamericana, que finalmente llegó a la famosa conferencia de Medellín después del Concilio Vaticano II. Y finalmente, la JOC es una cultura social y religiosa. Es una cultura social, es decir, que el esfuerzo que ha hecho Cardin fue de construir un movimiento obrero. Y en este sentido, la JOC fue una parte del gran movimiento obrero, primero europeo y después en otros continentes. Y también fue el origen de muchas iniciativas de sindicatos y otros organismos al servicio de la clase obrera. Finalmente, sí podemos decir que fue parte del movimiento obrero internacional. Evidentemente, este movimiento obrero internacional cristiano pertenece a la familia cristiana. Y eso fue una ventaja, por una gran parte, para movilizar fuerzas y también bases materiales, pero también ha tenido como consecuencia, por el hecho que la base era una base religiosa, la tendencia a alianzas de clases por razones religiosas. Lo que significaba, de hecho, desde un punto de vista social, la sumisión de los intereses de la clase obrera a los intereses
de la clase burguesa. Típicamente fue la traducción política, la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es una alianza de varias clases sociales en función de la pertenencia religiosa. De hecho, significa siempre, en todos los países, la burguesía que domina el partido y que hace luchar las otras clases sociales para sus intereses de clase burguesa. En algunos países, como en El Salvador o como también aquí en el Ecuador, de donde estoy hablando, eso significó prácticamente un partido de derecha y a veces de extrema derecha. Eso fue un problema para la JOC, porque varios de los dirigentes de la JOC fueron absorbidos en el campo político por la democracia cristiana, con a veces resultados no siempre positivos. Pero al mismo tiempo, la JOC ha podido introducir los valores específicos del cristianismo dentro del movimiento obrero. Y eso fue el carácter positivo de la cultura social de la JOC. Y finalmente la cultura religiosa, porque el movimiento también ha tenido su impacto sobre la concepción de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Son los laicos que son la Iglesia, desde el principio decía la JOC. Y así eso contribuyó a transformar la visión piramidal de la Iglesia, el Papa, la jerarquía, los sacerdotes, etc., y los laicos finalmente al final. Y ayudó a redescubrir Jesús como un actor histórico, como una señal también de la presencia de Dios en el mundo. Y eso influyó también en otros grupos sociales. Hubo movimientos cristianos también de clases, campesinos, también el movimiento de los intelectuales, de movimiento familiar en América Latina, después los sacerdotes obreros, etc. Así, el movimiento de la JOC ha tenido su influencia mucho más allá, dentro de la Iglesia misma. En América Latina en particular, el impacto sobre la renovación de la Iglesia en general fue muy grande. La renovación bíblica, la renovación litúrgica, etc., salieron de sacerdotes generalmente asociados con la JOC. Muy a menudo ellos habían estudiado en Europa o tal vez a veces en Estados Unidos o Canadá y habían visto otros tipos de movimientos y de orientaciones, y ellos fueron realmente los artesanos principales de la renovación del catolicismo latinoamericano, especialmente después del Concilio Vaticano II. Y también al origen, en parte, de las comunidades eclesiales de base y también de la teología de la liberación. Podemos decir también que en un país como el Ecuador, donde el movimiento indígena ha tenido un papel muy importante, también en el plan político, la JOC ha sido también un factor de inspiración, porque Monseñor Proaño, que fue uno de los actores de la emancipación de los pueblos indígenas aquí en el Ecuador, fue primero asesor de la JOC y introdujo en su pastoral toda la dimensión metodológica, ver, actuar, ver, juzgar, actuar.
lo que hemos visto todavía en algunos de los líderes indígenas contemporáneos. Finalmente, también la influencia sobre el Concilio Vaticano II ha sido importante. El documento Gaudium et Spes, que es la constitución del concilio sobre la Iglesia en el mundo, adoptó el método de la JOC, es decir, el método de ver, juzgar, actuar, que era totalmente diferente del método tradicional de los documentos de la Iglesia, que eran deductivos. Se sale de... El punto de partida es la revelación y después se aplica, y aquí el punto de partida era la realidad humana y después una reflexión sobre la revelación. Y así también hubo en continentes no cristianos, no católicos, una apertura ecuménica muy grande. He trabajado en Asia, por ejemplo, con el movimiento de la JOC, donde habían budistas o habían musulmanes, así con otra tradición religiosa. Y podemos concluir que la JOC ha sido un hecho histórico muy importante, que evidentemente ha tenido toda una historia, y que una historia muy definida en un contexto de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial y después la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente debemos preguntarnos, pero ¿qué es la situación de hoy? Bueno, primero, el método ver, juzgar, actuar es clave, y ha sido adoptada en una renovación pedagógica fundamental dentro de la Iglesia y fuera también de la Iglesia. Sin embargo, muchos nuevos movimientos de la Iglesia, como el pentecostalismo o otros movimientos de tipo espiritual, han perdido este tipo de metodología, y por eso se quedan en el individualismo, en la salvación individual personal, y han perdido esta dimensión social. Pero existe todavía. Frente a un capitalismo globalizado, este método es más necesario que jamás. Porque estamos en una situación de dominación más y más total de toda la vida humana y de la vida de la madre tierra, por la lógica del capital, que es una lógica de muerte, y debemos repensar una lógica de vida, es decir, un nuevo paradigma. Y por eso es necesario realmente tener un pensamiento analítico, salir de un análisis de la realidad, repensar la realidad social, repensar qué es el trabajador de hoy, qué significa el trabajo frente a esta ola enorme ahora de mecanización, de robotización, repensar el trabajo, repensar lo que significa la penetración del capital en el agro, en el campo, repensar también toda la manera de trabajar en conjunto con nuevas relaciones también con lo político para transformar realmente una situación. Y por eso el trabajo de hoy, seguro que el movimiento de la JOC ha disminuido como en realidad, como todos los movimientos sociales en el mundo actualmente, pero estamos en un momento de refundación
refundación, refundar con una dinámica nueva, diferente, pero con la misma inspiración del ver, juzgar, actuar, y con la fe en los valores del reino de Dios, que quedan la base esencial del compromiso cristiano en la situación actual. Así, en este sentido, no hay una ruptura con toda la filosofía y la teología de lo que fue la JOC. Al contrario, hay una continuidad, pero una continuidad que exige un nuevo de parte, una renovación, una refundación de la acción en el mundo actual. Muchas gracias.